Hola, soy Marcela. En este segundo video sobre el duende articulado vamos a trabajar en nuestra estructura. Recuerda nuestra estructura de alambre con porcelana, vamos a forrarla con guata o algodón. Vamos a cortar pequeñas tiras de guata o algodón que cubran desde la rodilla hasta el hombro. Y vamos a colocar silicona líquida en todo este tramo. Y envolvemos la estructura con nuestra porción de guata. Hacemos lo mismo del otro lado, el torso y la pierna, hasta la rodilla únicamente, y cubrimos con otro trozo de guata. Para sujetarlos mejor vamos a utilizar un hilo preferentemente de nylon para que no se nos corte al tensarlo. Vamos enrollando el hilo a lo largo de toda la estructura. Enrollamos bien el extremo y volvemos hacia arriba, sujetando bien la guata. Al llegar al hombro, vamos a pasar al otro lado y repetir el procedimiento. Una vez que tenemos ambos lados sujetos, vamos a utilizar otro corte de guata para cubrir los brazos y los hombros. Los antebrazos deben quedar descubiertos. Colocamos abundante pegamento para que la guata se sujete bien. Colocamos el relleno, acomodamos y nuevamente enrollamos con el hilo. De esta manera el relleno nos va a quedar bien sujeto. Hacemos un brazo y luego hacemos el otro brazo. Volvemos al centro. Una vez que llegamos aquí, vamos a completar el torso. Vamos a rellenarlo con una pequeña porción. Y si recuerdan, el cuarto de esfera que retiramos al inicio para la estructura de la cabeza, ese cuarto de esfera que nos sobró, lo vamos a utilizar, lo vamos a aprovechar para darle volumen y peso a la panza de nuestro personaje. Colocamos pegamento y cubrimos con guata. Una vez así, vamos a sujetar nuevamente con el hilo toda la estructura del torso. Asegúrense de sujetar los hombros y también pasar por la entrepierna, desde los hombros a la entrepierna. Voy a agregar otra porción de guata
esta manera, pasando por la entrepierna para que me queden cubiertos ambos lados del torso, la espalda y el frente. Sujeto con el hilo. Retiro el excedente. Y una vez así, atamos con el comienzo de nuestro hilo. Ya tenemos la estructura forrada con relleno. Ahora voy a completar las piernas y los brazos para que no queden tan delgados. Fíjense que mantiene la articulación perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es una pechera. Con una esfera de color piel vamos a ahuecarla, acocarla y vamos a estirar hacia los laterales, de esta manera. Hacemos una especie de sombrerito alargado y vamos a colocarlo en lo que serían los hombros. Vamos a bajar hacia adelante y hacia atrás formando una pechera y una espalda. Formamos los hombros y el cuello. Tratamos de que quede pareja en todo su grosor. Ahora que tenemos esto así, vamos a completar los antebrazos. Hacemos una gota gruesa. Cortamos, hacemos un corte sin llegar al final para poder enrollar el antebrazo de esta manera. Cerramos nuestra forma y pulimos. Nos tiene que quedar lo más pareja posible. Recuerden no excederse de la articulación del codo. Pulimos bien la superficie para que nos quede prolijo y parejo. Por el momento no vamos a darle detalle porque eso lo vamos a hacer más adelante, cuando hagamos las manos. Retiramos el excedente, que se sienta la punta del alambre, lo cual nos va a indicar dónde debemos colocar la mano. Hacemos lo mismo con las piernas.
Cerramos y pulimos el cierre y toda la superficie para que nos quede parejo, de la rodilla al talón. Si quieren le pueden dar forma un poco a las clavículas, a los hombros. Esto va en gustos o pueden dejarlo liso, dependiendo de si se va a ver o no. Si le voy a colocar una barba muy larga o una bufanda, no es necesario hacer tanto detalle. Como pueden ver, engrosé un poco más las caderas y las piernas con un poco más de guata y dejé secar la porcelana. Vamos a doblar bien el alambre del cuello y vamos a subir los brazos. Mientras esto se secó, hicimos la ropa. Les voy a dejar los patrones, son patrones muy simples, de costura recta, yo los cosí a máquina, porque la tenía a mano, lo pueden hacer a mano también. Y siempre va a depender también el tipo de tela que utilicemos, ¿sí? Si la tela es rígida pueden pegarla en lugar de coserla, eso va en gustos. Son patrones simples, como les decía, son rectos, no tienen muchas formas complicadas, se cosen rápido. Y las telas son a elección. Yo utilicé retazos que tenía. Colocamos los brazos primero. Y con cuidado pasamos el cuello. Vamos bajando despacito, acomodando. Recuerden que todos los patrones se los dejo en la descripción debajo del video. Acomodo bien los brazos, el cuello. Arremango un poco para que sea más cómodo después manipularlo. Acomodo el cordón. Como pueden ver, el cuello no lo cosí,
porque ahora lo voy a pegar a la porcelana directamente. Con un poco de pegamento escolar, cola vinílica, lo doblo y lo pego. Lo sujeto hasta que quede agarrado. Si quieren pueden darle una puntada acá abajo, pueden coserlo para que la camisita quede sujeta o pueden dejarlo suelto, eso como ustedes prefieran. También le hice un chaleco. Como pueden ver, lo cosí solo de un lado. Así que voy a pasar el brazo y el cuello para colocárselo. Acomodamos bien. Como pueden ver es recto, es simple, es solo un pedacito, un rectángulo de tela. Y este otro lado del chaleco podemos coserlo o pegarlo. Acomodamos bien espalda y frente. Lo pueden coser con unas puntaditas a mano o yo lo voy a pegar con silicona líquida. Esta es una tela de nylon 100% sintética, así que me permite pegarla fácilmente. El pantalón lo hice en una tela de jean, un denim, y para que no se deshilache, después de coserlo le pasé un poquito de cola vinílica para que no se deshilache. Colocamos el pantalón, como pueden ver era todo recto, así que ahora hay que darle forma. Le vamos a hacer 2 pinzas al frente, así, las vamos a coser porque la tela es gruesa. Si la pegamos seguramente se va a despegar porque va a hacer fuerza. Así que le damos una puntadita con hilo de aguja de esta manera. Y una vez que cosimos el frente, vamos a hacerle un frunce en la parte de atrás para que la cintura quede bien sujeta. Para reforzar el frunce y que no se nos corte el hilo, volvemos a pasar por toda la costura. Y de esta manera nos va a quedar bien sujeto y bien amoldado al cuerpo. Cerramos con un nudo doble y cortamos el hilo. Ya tenemos nuestro duende vestido. Ahora vamos a hacer los pies. Los vamos a hacer simple porque después los vamos a cubrir con media y zapato. Hacemos una gota muy corta y gruesa para formar el empeine, el talón y la planta del pie.
Así nos tienen que quedar los pies. Vamos a continuar con el cuello. Vamos a hacer el cuello y vamos a colocarle la cabeza. Así que colocamos abundante pegamento, tanto en la base de la cabeza como en el cuello. Tomamos una porción de porcelana y la adherimos a la base que ya tenemos de cuello hecha. Cubrimos el alambre y colocamos la cabeza, haciendo presión. Una vez que tenemos así, vamos a fundir la porcelana para que la cabeza quede bien sujeta al cuerpo. Nos ayudamos con abundante agua y pulimos. Tanto hacia arriba como hacia abajo. Una vez que quedó bien pulido, bien sujeto, vamos a dejar secar. Una vez seco, vamos a continuar con las ropas. Vamos a hacerle un par de medias y vamos a hacerles los zapatos. Voy a utilizar silicona líquida. Vamos a precisar un broche o pinza y una tela que ustedes prefieran. Yo en este caso voy a utilizar una media vieja. Vamos a cubrir toda la superficie de la pierna y el pie, toda la superficie completa con silicona. La esparcimos bien, que quede toda la superficie cubierta y estiramos la tela antes de colocarla. La colocamos bien tirante para que se marquen las rayas en este caso. Y acomodamos sobre el pie. Acomodamos el cierre de atrás y colocamos el broche para que lo sujete mientras se seca. Cerramos bien la base, presionando bien y retiramos el excedente. Nos aseguramos de que quede bien cerrada la base y cortamos al ras. De esta manera no nos va a quedar ningún pliegue de tela y la planta de los pies se va a mantener plana. Con brillo para las uñas y un escarbadiente, esmalté los ojos para que queden brillosos. Ahora vamos a hacer la barba. Vamos a utilizar lana, un pedacito de cartón y cola vinílica. Vamos a cortar una porción de lana lo suficientemente larga para poder sujetar la barba a la cabeza mientras se seca. Lo colocamos sobre el cartón, yo lo tengo forrado con papel film para que no se me pegue la lana al cartón. Le coloco abundante pegamento
que quede bien empapada la lana en pegamento. Por eso coloqué el papel film para que no se adhiera al cartón. Y luego comienzo a enroscar la lana alrededor del cartón, de esta manera. Si van a hacer más de una vuelta, coloquen pegamento entre vuelta y vuelta. Una vez finalizado, colocamos pegamento también en la superficie. Sostenemos el final con el broche y dejamos secar. Mientras tanto, vamos a terminar la media, vamos a recortar lo que sobra, emprolijamos y acomodamos el pantalón. Las medias, por supuesto, son opcional, pueden hacerlas o pueden dejarle el piecito al descubierto. Ahora vamos a hacer los zapatos con porcelana. Yo elegí hacerlos con porcelana. Los pueden hacer con cuerina, cuero sintético o cualquier otra tela que a ustedes les guste, pero yo preferí hacerlos con porcelana para que mi duende se mantenga en pie. Voy a utilizar porcelana marrón y comenzamos haciendo las lengüetas. Pruebo y acomodo la forma. Con un poco de pegamento las adherimos sobre los empeines. Para hacer el cuerpo del zapato, vamos a cortar una tira de 8 centímetros de largo aproximadamente por 1 centímetro de ancho. Colocamos de atrás hacia adelante, ubicando el centro de nuestra tira en el talón del duende. El cierre nos debe quedar hacia adelante. Acomodamos bien la lámina dándole forma al zapato.
Ahora vamos a hacer la puntera del zapato. Estiramos una porción de porcelana, cortamos un lado recto y colocamos pegamento. Apoyamos sobre el zapato y vamos a llevar hacia abajo acomodando la forma. Los pliegues que se formen los vamos estirando y acomodando para que no queden tan abultados. Retiramos el excedente . Acomodamos las formas y le damos detalles a nuestro zapato. Fundimos en los laterales y marcamos unos pliegues. Vamos a hacerle una suela . Recuerden que la planta del pie debe quedar lo más lisa posible. Vamos a adherirlo. Recortamos el excedente. Esta no va a ser la suela final de nuestro zapato, por eso tenemos que fundirla bien con los laterales. Fundimos haciendo presión y asegúrense de mantener la base lo más lisa posible. Marcamos algunos pliegues del zapato . Y así nos van a quedar. Ahora sí vamos a hacer las suelas. Yo elegí hacerlas con un marrón un poco más claro. Vamos a estirar una porción bien pareja en todo su grosor. Para eso nos ayudamos del fratacho o una placa acrílica. Y cortamos el contorno con el bisturí. Vamos a emprolijar los bordes, pulirlos para que queden prolijos, limpios y parejos. Colocamos pegamento y colocamos en su sitio. Acomodamos bien los bordes.
sujetamos haciendo presión. Retiramos si hay algún excedente. En este caso no debe quedar fundida la pieza anterior, pero sí bien sujeta. Acomodamos bien la forma. Me aseguro de que la base quede perfectamente plana. Con otra porción del mismo color, vamos a hacer el taco de cada zapato. Cortamos una forma ovalada, dividimos al medio, colocamos pegamento y las ubicamos en su sitio. Acomodamos bien que queden borde con borde y cortamos el excedente. Una vez terminado, dejamos secar. Una vez seco el pegamento, retiramos la barba del cartón. Para ello, cortamos el lado opuesto de esta manera. Con un cepillo de alambre para mascotas, vamos a cepillar la barba de los dos lados. De esta forma, la lana va a tomar un aspecto mucho más natural. Si ustedes prefieren dejar la barba más rústica, pueden obviar este paso. Una vez cepillada, vamos a colocar pegamento en el mentón de nuestro duende. Vamos a esparcirlo bien para que la barba se adhiera correctamente. Colocamos la barba y sujetamos con un nudo fuerte para que se sostenga mientras se seca.
Cuando el pegamento se haya secado, vamos a cepillarla nuevamente y a recortarla para darle forma.